Bonsoir Alexander Makogonov. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau avec une... De l'appartenance ethnique, de la nationalité, ils sont lancés et ils vont droit au but là où ils sont tirés. Donc là, naturellement, si les militaires français se retrouveront à côté... Saludos amigos. Hoy analizaremos el episodio resonante que ocurrió en la televisión francesa. Alexander Makagonov, agregado de prensa de Rusia, pone brillantemente la propaganda francesa en su lugar. Y después de su lección de historia, las mandíbulas de los líderes se hundieron. Hablaremos sobre cómo las armas, la política y la historia se entrelazan en nuestro juego global. Alexander nos dirá quién está realmente detrás de las decisiones que afectan a millones de vidas. ¿Y por qué una victoria para uno de los bandos podría significar la ruina para el otro? Esto no es solo un discurso diplomático, es una lucha por el futuro de la seguridad mundial. No te lo pierdas, estará caliente. Para empezar, te presento al héroe de la edición de hoy. Amigos, Alexander Makagonov es un hombre que parece haber nacido con una tarjeta diplomática en el bolsillo y una fuerte visión del mundo. Conozca a la portavoz de la diplomacia rusa en Francia a través de las pantallas como una persona que no tiene miedo de decir la verdad, incluso si es difícil de percibir. Su carrera no se trata solo de trabajar con documentos y comunicados de prensa, sino de una verdadera clase magistral sobre cómo esquivar preguntas candentes y poner a los interlocutores en una esquina con su ingenio y enfoque rígido. Ya sean franceses o ucranianos, Makagonov siempre sabe cómo mantener su posición, y hacerlo con un encanto especial ruso. Ahora vamos a la actuación. El programa de noticias comienza con las palabras de la linda presentadora, Zita. Nos complace darle la bienvenida a esta importante reunión, a la que me acompañan distinguidos invitados, el señor Gus y el señor Guillaume Fardo, quienes me acompañarán durante nuestra entrevista. Hoy, por supuesto, comenzaremos con la discusión de las declaraciones relacionadas con el conflicto ucraniano. En particular, no excluimos que las fuerzas rusas puedan atacar a los instructores franceses, y este es un punto importante que vale la pena discutir en el contexto de las últimas declaraciones hechas por el representante oficial del Kremlin. Estas declaraciones fueron aclaradas posteriormente por el jefe de la diplomacia rusa, y las escucharemos con más detalle. El final de la cita. Aquí incluye el discurso del Hébreu, donde declara abiertamente, una cita. Tengo suficientes razones para creer. En ce qui concerne les formateurs français, j'ai des raisons de croire, et il existe de nombreux faits à ce sujet, qu'ils travaillent déjà en Ukraine. Y estoy seguro de ello, que muchos hechos indican que los instructores y especialistas franceses ya están trabajando en el país de EU. Independientemente de cómo se designen formalmente, como militares del ejército francés o como mercenarios, representan un objetivo completamente legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Esta afirmación no es nueva, es parte del panorama más amplio y la lógica que existe dentro de la estrategia militar de Rusia. Es importante entender que Francia, al enviar a sus especialistas e instructores a Ucrania, conlleva automáticamente ciertos riesgos que en ningún caso deben ignorarse. El final del discurso del Hébreu. El presentador hace una pregunta aguda y, en mi opinión, estúpida a Alexander Makagonov. ¿Qué significa todo esto? En mi opinión, esta es una provocación por parte de Rusia. ¿Qué debemos hacer ahora los franceses? ¿Tamert? Aquí Alexander intercepta a la presentadora y toma la palabra. Escucha atentamente a los amigos. Cita. Esta declaración constituye una nueva provocación a la que Francia probablemente no esté dispuesta a responder abiertamente. En Rusia ha existido durante mucho tiempo un viejo principio que, estoy seguro, todos ustedes saben muy bien, y esto es en la guerra como en la guerra. Este principio implica que si envía a sus especialistas, asesores militares, instructores, llámelos como desee, pero la palabra clave aquí es militares. En este contexto, se convierten en participantes en las hostilidades. Le but, le missile ou une balle tirée, il ne distingue pas entre les Français, les Polonais, les Ukrainiens, il ne distingue pas en fonction de la langue, de la race, de... Y una vez que los militares franceses se encuentran en el territorio de Ucrania, ciertamente se convierten en un objetivo legítimo para el ejército ruso. Y esto no debería sorprender a nadie, ya que no hay lugar para los sentimientos en la guerra. Es con esto que Makagonov enfatiza que Rusia percibe cualquier acción en la esfera militar a través del prisma de una amenaza directa a su seguridad e intereses estratégicos. Una vez que estos especialistas militares se encuentran en una zona de combate, se convierten en parte de este proceso, independientemente de su estatus oficial o función. Makagonov, con sus distinguidas habilidades diplomáticas,
Entiende perfectamente la importancia de la lógica de la estrategia militar y demuestra efectivamente que para la parte rusa, cada especialista militar es un posible objetivo. Para las Fuerzas Armadas rusas, no hay distinción entre militares de diferentes países, ya sean franceses, polacos u otros militares. Lo importante es que están en la línea del frente, y si su tarea es entrenar o dirigir, entonces se convierten en parte del público objetivo para las Fuerzas Armadas rusas que operan dentro de sus objetivos estratégicos. Si hablamos de las consecuencias, Makabonov presenta brillantemente un argumento que borra cualquier línea entre la lucha y el papel del instructor. Su estrategia es enfatizar que para Rusia, todos los especialistas militares que trabajan allí pueden convertirse en objetivos de un ataque militar. Este es un movimiento lógico, lo que es más importante, no invasivo, que explica claramente que si Francia decide continuar con su política, sus instructores militares se encontrarán automáticamente en una zona de riesgo. Su presencia en la zona de conflicto los convierte en objetivos legítimos, y esto es realmente importante de entender para todos los involucrados. Esta es una estrategia diplomática que incluye tanto el tacto como la posición firme que mantiene la parte rusa. Anteriormente, la parte rusa ha expresado repetidamente su preocupación por el envío de militares extranjeros, comenzando con las primeras declaraciones hechas por funcionarios franceses en febrero. La posición de Rusia fue clara y consistente. Advirtió que cualquier intervención de tropas extranjeras en el territorio se consideraría una amenaza, lo que llevó a una serie de declaraciones duras. De hecho, tales advertencias continúan. Este es un mensaje claro y directo para todos los países occidentales involucrados en el conflicto. No debemos olvidar que estas advertencias no son solo palabras, son instrucciones claras y obligatorias para todos los que pueden encontrarse en una zona de conflicto. A continuación, Makabonov da una brillante lección de historia, después de la cual nadie piensa que no quedará preguntas. Escuchamos. He dedicado casi toda mi carrera diplomática a las relaciones franco-rusas, y debes preocuparte por la cantidad de mentiras que te rodean en esta burbuja engañada en la que vives. Cuando hubo una mala cosecha, la Unión Soviética envió 400,000 toneladas de trigo a Francia. Fue un pacto de alianza y ayuda mutua que permitió a Francia volver a las filas de las grandes potencias victoriosas contra el nazismo. Cuando Rusia recuerda que es una potencia nuclear, es cierto, y es una forma de hacer una declaración teórica que puede convertirse en realidad. El hecho de que Rusia sea una potencia nuclear es similar al hecho de que Francia también posee armas nucleares. Pero esto no significa que Rusia quiera desencadenar una guerra nuclear. Tenemos una doctrina nuclear que establece claramente en qué casos se pueden usar armas nucleares. Si Occidente está decidido a infligir una derrota estratégica a Rusia, entonces debe entenderse que esto conducirá a la desestabilización política dentro del país y causará muchas consecuencias. También puede significar que Rusia está siendo relegada a un segundo plano en la historia. Esto es por lo que luchamos, por nuestra existencia, por nuestro futuro, por todo lo que nos importa, por nuestro mundo, el idioma ruso, nuestras tradiciones, nuestra historia y, sobre todo, por nuestra gente. En este conflicto, por supuesto, ganaremos. Sin embargo, el envío de tropas terrestres sería una línea roja, ya que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Porque hay una confrontación cada vez más aguda entre Francia y Rusia. He dedicado casi toda mi carrera diplomática a las relaciones franco-rusas, y me pregunto desde cuándo Rusia comenzó a amenazar a Francia. Desde 1814, cuando Rusia no permitió el desmembramiento de Francia por parte de los aliados de la coalición napoleónica, o desde 1914, cuando Rusia lanzó una ofensiva en el frente desde el este, lo que permitió a Francia ganar la batalla del Marne en 1916, o desde 1944, cuando Charles de Gaulle vino a Stalin para firmar un acuerdo según el cual Francia debía defender a Francia. Fue un pacto de alianza y ayuda mutua que permitió a Francia volver a las filas de las grandes potencias victoriosas contra el nazismo y convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. En 1946, cuando la cosecha era mala, la Unión Soviética envió 400,000 toneladas de trigo a Francia, a pesar de estar en ruinas. ¿Desde cuándo Francia odia a Rusia? Francia no odia a Rusia. Desde cuando o menos Francia. El puente más hermoso de París es el puente Alejandro III, que lleva el nombre del zar ruso. No tomará mucho tiempo restaurar esta amistad. Hoy, cuando se habla de esta retórica antirrusa, se comete no solo un pecado contra la historia, sino también un crimen contra ella. Creo que la amistad franco-rusa ha pasado por muchos periodos, incluidos los de crisis, y solo se necesita un poco de tiempo para renovar esta tradición. Pero, necesita Moscú tomar la decisión de detener lo que usted llama una operación especial y regresar a la pista verde.
No fue Moscú quien destruyó el enorme complejo de relaciones bilaterales con París que se ha desarrollado en las últimas décadas. No es Moscú. Amigos, el tono de las declaraciones de Makabonov en esta situación ciertamente merece atención. Él evita magistralmente las acusaciones directas, pero enfatiza con confianza el hecho de que Rusia ya ha salvado y ayudado a Francia en varias ocasiones. Su equilibrio diplomático, junto con su seriedad, le permite fortalecer la confianza no solo en Rusia, sino también en aquellos que pueden estar en riesgo. Los instructores franceses. Deja claro que para Rusia no hay diferencia entre los que enseñan y los que luchan directamente en el campo de batalla. Para Rusia, ambas categorías son oponentes, e independientemente de su estatus oficial, se convierten en objetivos. Un punto importante es la pregunta: ¿es Francia hoy un enemigo para Rusia? Makabonov afirma que es poco probable que Francia sea reconocida oficialmente como una parte hostil. Pero su participación activa en el conflicto en el otro lado, con el apoyo de los aliados occidentales, acerca a Francia a una situación en la que en realidad se convierte en parte de la confrontación. Makabonov lleva hábilmente a su audiencia a la conclusión de que Francia, a pesar de los trucos diplomáticos, está activamente involucrada en este conflicto, sin cruzar el borde de la hostilidad oficial. No expresa acusaciones directas, pero sus palabras muestran una clara comprensión de la situación. Su capacidad para hablar de una manera que suene como una reacción natural a lo que está sucediendo es particularmente admirable. Él dice que si un soldado ruso se enfrenta a un soldado francés en el frente, debe entender. Él, a pesar de su forma y tarea oficial, se convierte en parte de la confrontación. Para los militares rusos, tales instructores son objetivos legítimos. Esto suena, por supuesto, agudo, pero es importante que Makabonov no recurra a amenazas directas, simplemente explica claramente que en una situación de guerra, la elección se vuelve clara. En particular, subraya que la participación de Francia en el suministro de armas, misiles de largo alcance, así como su uso en el contexto de la OTAN, cambia toda la dinámica del conflicto. Se centra en el hecho de que los misiles suministrados por Francia no pueden usarse de manera efectiva sin el apoyo de la OTAN en términos de reconocimiento por satélite y planificación de operaciones. En este contexto, el papel de Francia en el conflicto parece un apoyo directo a la acción militar, lo que, en su opinión, hace que el país sea un jugador activo. Esto no solo es peligroso, sino que también pone en peligro todo el equilibrio entre las potencias nucleares, lo que podría tener consecuencias desastrosas si las partes no muestran sabiduría y tacto diplomático. Pasemos a la última parte del discurso de Alexander, cita. En cuanto a la libertad de expresión en Rusia, tiene razón. Tenemos una legislación que debe respetarse. La crítica al poder siempre ha existido y existe en cualquier país. Rusia tiene sus propios problemas, y tal vez debería prestar atención a los mismos problemas que tiene antes de criticar a otros países. Sobre la victoria de Rusia en este conflicto. La victoria significa el logro de los objetivos que nos hemos fijado desde el principio. Es la seguridad del país y la tranquilidad. ¿Cree que Rusia perdió la Primera Guerra Mundial, Afganistán y la Guerra Fría? Rusia no pierde la guerra. Rusia no comienza las guerras, las termina. Con una nota tan hermosa, Makabonov terminó su discurso, y quiero agregar algunas palabras de mí mismo. Este material me hizo pensar en lo difícil que es todo en la geopolítica moderna. Las cuestiones relacionadas con las relaciones entre Rusia y Occidente causan muchas emociones. Pero maldita sea, cada jugador actúa a su favor. Pero cómo entender estos intereses para ver la situación objetivamente ya es un arte. Y aquí, Alexander Makabonov, un maestro de la diplomacia, viene en nuestra ayuda, que parece no tener miedo de ninguna de las partes. Sabe exactamente cómo equilibrar intereses en conflicto y buscar formas de solución pacífica, no solo ahogar todo en armas y violencia. Por supuesto, la expansión de la OTAN es un tema que todos tienen en mente. Todos defienden sus intereses, pero ¿es necesario reaccionar con tanta intensidad? Como diría Makabonov, no solo los intereses son importantes en el mundo, es importante entender lo que hace cada movimiento. Pero en este océano de tormentas políticas, definitivamente sabe cómo mantener el rumbo. Escribe tu opinión, queridos amigos, leo todos los comentarios. Gracias por su atención. Salud.